Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en un supuesto distanciamiento, un presunto silencio y unas palabras que, según los rumores, han puesto punto final a la comunicación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía y que, además, comparten una historia que ha cautivado a miles. Sí, hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, nombres que seguramente les suenan muchísimo. ¿Qué hay detrás de este supuesto dejar de hablar de los demás? ¿Qué se han dicho para llegar a este punto? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta historia que tiene a la prensa y a los fans con el corazón en un puño. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. ¡Empezamos! Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda tras protagonizar juntos la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y conquistaba a una audiencia global. Ese romance televisivo pronto cruzó la línea hacia la vida real, al menos eso fue lo que el público y los medios interpretaron durante un tiempo. Fueron captados juntos compartiendo momentos, y parecía que estábamos ante una historia de amor de cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de sus fotografías, sus fans crearon miles de expectativas y el mundo entero se enamoró de la idea de que el apuesto Can y la encantadora Demet estuvieran viviendo su propio Erkencikus. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones avanzan y cambian, y lo que un día es una llama ardiente, al siguiente puede ser una brasa tenue. El tiempo pasó y aunque nunca hubo una confirmación oficial contundente por parte de ellos sobre el fin de su relación, las señales empezaron a ser cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales se volvieron escasas y poco a poco, la burbuja de la pareja perfecta comenzó a desinflarse. Y es ahí donde entra el supuesto dejar de hablar de los demás. Los rumores más recientes sugieren que Can y Demet, que hasta hace no mucho tiempo parecían tener una relación cordial e incluso de amistad tras su ruptura, habrían tomado la decisión de cortar la comunicación de forma radical. ¿Por qué? ¿Qué ha podido suceder para que dos personas que compartieron tanto, que se admiraban mutuamente, lleguen a este punto? Las especulaciones son muchas y variadas y como siempre intentaremos abordarlas con la cautela que se merecen, pero sin dejar de lado el factor intriga que tanto nos gusta. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la constante atención sobre su relación y su vida personal habrían sido el detonante principal. Imaginen lo que debe ser tener cada uno de sus movimientos analizados, cada palabra interpretada, cada silencio objeto de debate. Es posible que para protegerse a sí mismos y a sus nuevas facetas profesionales y personales, hayan decidido que la mejor manera de seguir adelante, sin lastres ni malentendidos, era simplemente dejar de interferir en la vida del otro. Un silencio mutuo, un acuerdo tácito de no revolver el pasado ni opinar sobre el presente del otro. Sería una forma madura y adulta de cerrar un capítulo, aunque para los fans pueda resultar decepcionante. Otra línea de pensamiento apunta a posibles terceros en discordia o a malentendidos que se hayan gestado con el tiempo. Es normal que tras una ruptura, cada uno rehaga su vida. Can Yaman, por su parte, ha estado inmerso en proyectos internacionales, en Italia principalmente, y ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres. Demet Özdemir también ha seguido su carrera ascendente con nuevos proyectos y, según la prensa, también ha tenido sus propias historias sentimentales. Quizás alguna declaración cruzada, alguna interpretación errónea de lo que el otro estaba viviendo, o incluso la influencia de sus círculos más cercanos, haya podido crear una grieta insalvable. Se rumorea que Can podría haberse sentido herido por comentarios o actitudes de Demet que él percibió como desleales o poco comprensivas con su trayectoria. Y a la inversa, quizás Demet sintió que Can no le brindó el apoyo necesario en algún momento clave de su carrera o vida personal. Ahora bien, ¿es exactamente lo que se han dicho para llegar a este punto? Aquí es donde entramos en el terreno de las conjeturas, pero con bases en las informaciones que han ido trascendiendo. Se habla de que en algún momento, cuando las cosas todavía estaban en un punto más o menos álgido de su separación, pudo haber habido un intento de comunicación, quizás para aclarar ciertos aspectos o para establecer los términos de su relación post-ruptura. Y es ahí donde, según algunas fuentes no confirmadas pero persistentes, se habrían producido esas palabras que hoy marcan la distancia.
Por un lado, se comenta que Can Yaman, conocido por su carácter impulsivo y apasionado, pudo haber expresado su frustración por la forma en que la relación terminó o por cómo sentía que su imagen pública estaba siendo manejada. Podría haberle reprochado a Demet la falta de discreción en ciertos momentos, o la forma en que ella seguía adelante con su vida, algo que para él, en un momento dado, podría haber sido difícil de asimilar. Se menciona la posibilidad de que Can haya sentido que Demet no valoró o entendió completamente su dedicación y sacrificio en ciertos aspectos de su relación, especialmente cuando él estaba en la cúspide de su fama internacional y ella comenzaba a despuntar con fuerza. Por otro lado, y aquí es donde la cosa se pone más delicada, se especula con que Demet Özdemir, quien siempre ha proyectado una imagen más reservada y diplomática, pudo haber sido la que puso las condiciones. Quizás cansada de la intensidad de la relación y de la atención mediática que generaba, simplemente haya decidido que el contacto continuo con Can le traía más estrés que paz. Podría haberle dicho algo en el sentido de que necesitaba su espacio, que la constante comparación con él o la reminiscencia de su pasado juntos le impedían avanzar. Imaginen que ella, con sus propios proyectos y aspiraciones, sentía que la sombra de su relación con Can seguía siendo demasiado grande y que la única manera de liberarse era marcando una distancia clara. Y luego está la frase clave, el supuesto punto final: deja de hablar de los demás. ¿A qué se refiere exactamente? Las interpretaciones varían. Una posibilidad es que Can Yaman le haya dicho a Demet que dejara de hablar de él a sus espaldas o de comentar sobre su vida con terceros. Esto podría interpretarse como una muestra de desconfianza o como un intento de poner límites muy claros sobre la privacidad. Otra lectura, quizás más cruel pero no menos probable en el mundo de las celebridades, es que uno de ellos le haya dicho al otro que dejara de hablar de sus relaciones actuales con otras personas. Imaginen la tensión si, por ejemplo, Demet estuviera en una nueva relación y Can, al enterarse, hubiera reaccionado de forma negativa, o viceversa. Sería una forma de decir: tu vida ya no es mi asunto, y te ruego que la mía tampoco lo sea. También existe la posibilidad de que la frase se refiera a comentarios despectivos o a críticas veladas que uno hubiera hecho sobre la otra parte. En el fragor de una ruptura, las palabras pueden ser hirientes, y es posible que se hayan dicho cosas de las que luego ambos se arrepienten, pero que han dejado una herida difícil de sanar. Y ahí es donde entra el dejar de hablar de los demás, como un intento de detener un ciclo de negatividad. Que se han cansado de los chismes, de las especulaciones, y que la mejor forma de acabar con eso es simplemente no alimentar la hoguera. Otro ángulo interesante a considerar es el de los amigos en común. Es un hecho conocido que en el mundo del espectáculo, los círculos de amistad a menudo se solapan. Es posible que al dejar de hablar entre ellos, Can y Demet estén indirectamente pidiendo a sus amigos en común que no actúen como mensajeros ni que les transmitan información sobre el otro. Esto crearía una red de silencio, donde la información no fluiría, y cada uno viviría su vida de forma independiente. Sería un acto de valentía, pero también podría generar una atmósfera de tensión entre los amigos que se ven obligados a elegir bando o a ser los portadores de malas noticias. Y si nos ponemos un poco más dramáticos, podemos imaginar que hubo una confrontación, una llamada tensa o un encuentro incómodo donde se dijeron estas palabras. Quizás, en un intento de poner fin a las especulaciones y a las preguntas constantes, uno de ellos decidió ser brutalmente honesto. Imaginen a Can con su estilo directo diciéndole a Demet algo así como: Demet, aprecio lo que tuvimos, pero esto ya no funciona. Necesitamos dejar de hablar de los demás y enfocarnos en nosotros mismos. Tú sigue tu camino, yo seguiré el mío. Y Demet, quizás con una mezcla de tristeza y resignación, respondiendo con un silencio elocuente o con un simple de acuerdo. Lo cierto es que hasta que ellos mismos no se pronuncien al respecto de forma clara y directa, todo esto serán especulaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la aparente distancia entre ellos sugieren que algo ha cambiado. La dinámica entre Can y Demet ha pasado de ser una pareja idílica a ser dos profesionales exitosos que, por alguna razón, han decidido trazar líneas rojas en su comunicación. ¿Podría ser que simplemente hayan madurado y entendido que cada uno debe seguir su propio camino sin interferencias? Absolutamente. La vida de las celebridades es compleja, y lo que para nosotros puede parecer un distanciamiento abrupto para ellos puede ser un proceso natural de evolución personal y profesional. El foco de su atención ha cambiado. Can está triunfando en Italia con proyectos de gran envergadura y ha lanzado su propia línea de productos.
Demet está consolidando su carrera en Turquía y también ha tenido oportunidades internacionales. Ambos están en momentos de crecimiento individual, y quizás el mantener un vínculo comunicativo constante con el pasado sentimental les hubiera supuesto un obstáculo. La frase "deja de hablar de los demás" puede sonar dura, pero en el contexto de querer seguir adelante, de querer construir un futuro sin ataduras, podría ser la declaración más honesta y liberadora que se hayan podido decir. Es como decir: lo nuestro se acabó, y no quiero que ni tú ni yo estemos pendientes de lo que el otro hace o dice. Cada uno a lo suyo. Y quizás, solo quizás, esta decisión, por dolorosa que pueda parecer para los fans que idealizaron su relación, sea la que les permita a ambos alcanzar su máximo potencial, libres de las expectativas y las comparaciones. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir parece haber llegado a un punto en el que el silencio ha reemplazado a las palabras. Los rumores sobre su supuesto distanciamiento y la frase "deja de hablar de los demás" sugieren un intento de poner fin a cualquier tipo de interferencia o conexión que pudiera obstaculizar su camino individual. Sea por protección mutua, por malentendidos o por la simple evolución de sus vidas, lo que parece claro es que la pareja que conquistó nuestros corazones en Erkencikus ha decidido cerrar ese capítulo de forma definitiva, al menos en lo que a comunicación se refiere. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema. Ha sido un placer desgranar estos rumores con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de este supuesto distanciamiento? ¿Creen que la frase "deja de hablar de los demás" es el fin de su relación comunicativa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que no se pierdan esta historia, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Les esperamos en el próximo vídeo con más noticias y más misterios del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.